Buenos días familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Les damos la bienvenida a otra experiencia de Dulce Refugio en nuestra casa. Hoy estamos ya como todos completicos, extrañándolos mucho y mandándoles muchas bendiciones a ustedes y a sus hogares. Hola, buenos días, le damos la bienvenida una vez más, como decía Luisa, a esta nueva experiencia. Contento, la verdad, de estar nuevamente todos aquí reunidos, pues, eh, con ustedes. Ya nos alegra que estén ahí ya conectados, pegados con nosotros y pues a la expectativa de qué tiene Dios para nosotros hoy, de qué manera nos va a hablar y pues para alabar a Dios. Buenos días a Nadis que nos manda un besito y un abracito desde Santa Marta. Para ti también, bendiciones para tu familia y bueno, buenos días a todos los que nos están viendo. Ya veo aquí varias personas, a Rocío, a Sandy, a Raquel, siempre está, a Macdionis, a Mateo, a Joervis, muchos saludos a ustedes. Esperemos que en este día pues estén interactuando con nosotros y estén mandándonos sus comentarios y participando con nosotros, así sea desde su casita, pues a través del chat. Sí, queremos verlos ahí a todos comentando lo que les gusta. Y pues la idea es que nos comenten para saber que están allí, para saber que nos están acompañando en este día que es dedicado para Dios. Y pues poder mandarles saluditos. Así es, bueno, no sé si ellos quieren decir algo. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Les saludamos desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Queremos darle gracias a todos los que domingo a domingo se conectan y están ahí acompañándonos en nuestra transmisión en vivo. Les amamos y les damos gracias por estar ahí, por apoyarnos en este momento, en este tiempo en donde la iglesia la vivimos de esta forma, en donde como iglesia nos unimos de esta forma a través de los medios de comunicación. Así que quiero darle gracias por eso, gracias por su fidelidad, gracias por estar ahí, por acompañarnos en cada transmisión, cada domingo que hemos hecho. Así que les aplaudo eso a cada uno de ustedes, a cada una de esas personas que han estado ahí apoyándonos durante todo ese tiempo. Bueno, en esta mañana queremos saludar e invitar a todas las personas que tenemos ahí súper conectadas a que compartan este live y compartan este en vivo, perdón, y estén ustedes allí haciendo grupos donde las personas puedan escuchar del reino. Estamos en unos episodios súper geniales sobre la gracia y donde te invitamos a que tú estés interactuando directamente con nosotros. Quisiéramos que este mensaje lo escucharan todas las personas, aquel amigo que aún no conoce de Cristo, aquel vecino. En tu lista de contactos, el domingo pasado les decía, tienen aproximadamente 500 amigos o 1000 amigos, los que tienen poquito tendrán 200. Pues comparte este en vivo para que esa palabra pueda ser de bendición para las familias. Sí, y también para tener ahí en cuenta, les quiero seguir recordando, involucren a sus niños, involucren a sus hijos. Por ejemplo, en el caso de nosotros los estamos involucrando de esta forma. Ellos se encuentran ahí dibujando cada uno de ellos. Entonces, busquen la forma de involucrar a sus hijos en las transmisiones. Busquen la forma en que ellos también puedan hacer parte de la iglesia online, de la iglesia en casa, y porque ellos son realmente son importantes en la iglesia, son el futuro, son la nueva generación, son la generación que viene, y por eso los invitamos a que los hagan partícipes, a que los involucren. Puede ser de la forma en que lo estamos haciendo nosotros, colocándolos a que dibujen lo que van escuchando o lo que Dios le va trayendo a sus corazones que deban dibujar. Si tú lo quieres hacer de una forma diferente, hazlo, y si lo haces de una forma diferente, de la forma en que nosotros lo estamos haciendo, tómale una foto y compártela usando el hashtag Dulce Refugio es mi casa.
Así es, y le damos un saludo hoy a personas que no he saludado a través de este medio, como Joervis, bendiciones para tu vida, un saludo genial y un abrazo caluroso para la vida de Madionis, y quiero saludar a la señora Nadis Mercedes Hernández. De verdad que no hay una alegría más fabulosa que ver a nuestros hijos sirviéndole a Cristo, así que yo también me gozo contigo porque Wilson ha sido una bendición para nuestras vidas. Un saludo para Rocío de Pérez y Jesús. Un abrazo fuerte para ustedes también y para cada una de las personas que están ahí súper conectaditas. ¿A quién tenemos ahí conectados, Luisa? Sigue contándonos. Bueno, aquí veo ya aparte de los que nombramos, veo nuevo a Katherine, que también nos está viendo. A Lina Marcela Rincón, que nos dice buenos días, bendiciones para ti. Y a Francia Elena, que también nos está mandando bendiciones. Y a Yeseinis, así como que veo que ya no hemos saludado a ellos, entonces les mandamos besitos, abracitos y muchas bendiciones para sus hogares. Sí, y una vez más nos complacemos en que estén ustedes allí con nosotros, en que estén interactuando. Nos alegra realmente que estén ahí, su presencia nos alegra. Estamos contentos de que podamos estar todos reunidos hoy para alabar al Señor y para aprender cada día más de su palabra. Bueno, también veo aquí a Sebastián Guzmán Turizo, pues un saludo para ti. Entonces, no siendo más, sigan así conectados como están, síganos mandando sus reacciones, compartan este enlace y pues no siendo más, démosle entrada a nuestro tema de hoy. Así es, vamos a estar disponiendo nuestros corazones para orar y darle gracias a nuestro Padre. Y mientras estás orando, haz un altar de adoración allí con tu familia, donde tu familia pueda hacer partícipe de esta adoración, puede exaltar el nombre de Dios y pueda ponerlo en lo más grande. Recuerda que la alabanza y la adoración es lo que nosotros le damos al Padre. Puedes hacerlo arrodillado, puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo abrazado con todas las personas que tienes en tu entorno, pero lo importante es que apartemos un tiempo para darle gracias y adorarle a Él. Así que vámonos con un tiempo de alabanza y oración. Así que, ¿por qué ahí en el lugar donde te encuentras no cierras tus ojos por un momento y le damos gracias a Dios? Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y que a través de la alabanza, a través de la música podemos exaltar y levantar su nombre. Así que los dejamos con Gustavo en ese tiempo de alabanza y adoración con Gustavo y su esposa Jocelyn. Muchas bendiciones, iglesia. Otro domingo más en que estamos compartiendo juntos, así sea así a la distancia, pero sabemos que en el Espíritu somos uno solo. Acuérdense que la palabra dice que donde 1, 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí habita el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso. Vamos a estar leyendo en esta mañana Primera de Crónicas 16, desde el 23 hasta el 24. Y de allí nos salteamos hasta el versículo 31. De todas maneras vamos a sacarlos en pantalla. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos. Y el 31 dice: alégrense los cielos y regocíjese la tierra, digan las naciones, el Señor reina. ¿Cuántos pueden decir que el Señor reina? Amén. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, porque estamos juntos aquí reunidos en tu nombre. Te adoramos, exaltamos tu bendito nombre, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres quien nos ha traído hasta este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dejaste allí como consolador. Gracias por la vida, Padre. Aún en tempestades, aún cuando sintamos que la tristeza arropa nuestro ser, tú estás allí. Y por eso eres el Dios que adoramos. Tú eres el único Dios que adoramos. Eres el único digno de alabanza y digno de adoración. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Iglesia, quiero que esta mañana nos acompañes con tus palmas. ¿Qué les parece si empezamos en esta mañana adorando al Señor?
hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Dios. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Vamos, Él. iglesia, no te canses A de Él decirlo. sea la gloria y el poder, todo es
Bueno, espero que hayan disfrutado esta alabanza desde sus casitas y que estén adorando al Padre con toda la disposición y con todo tu corazón y junto a tu familia. Así es, eres el Dios al que alabamos, el Dios al que adoramos, eres el Dios grande en misericordia. Y por eso estamos aquí hoy, todos reunidos, alabándole a Él, adorándole, exaltando su santo nombre y pues listos para saber qué es lo que Dios nos tiene para decirnos hoy, para aprender cada día más de su palabra. Así es, bueno. Veo sus comentarios, los estoy leyendo y está muy bien el hecho de que nos digan que se daña o que si de pronto alguno de nosotros no se escucha para poder solucionarlo. Entonces les atribuyo eso y pues ojalá sigan así para que nuestras transmisiones sigan mejorando cada día con la ayuda de Dios. Ok, vamos a entrar en el tema, así que para ello yo quiero pedirles a ustedes allá en su Biblia que se ubiquen en tu Biblia. Vamos a estar leyendo en tres lugares de la Biblia. Vamos a leer en Génesis, oh no, en el primer capítulo de la serie llamada Gracia. Bueno, en el primer capítulo hablamos de la gracia. Tuvimos la historia del hijo pródigo y fue realmente donde se abrió este tema de la gracia, aquí donde iniciamos en esta serie de la gracia, en saber que Dios nos ama y que realmente como ese padre que acogió nuevamente a su hijo y no porque él lo mereciera, pues así hace Dios con nosotros. Él nos llama y está dispuesto siempre para recibirnos, no por lo que nosotros podamos hacer, sino porque su gracia sobre nuestras vidas es demasiada. ¿Qué recuerdas tú, Luisa, de la primera lección de gracia? No, pues me acuerdo exactamente lo mismo que tú dijiste, estamos súper conectados, Wilson. No, sí, eso, lo de que hablamos lo del hijo pródigo y nos dieron como otro punto de vista que no es el que siempre nos están predicando, sino el otro punto de vista que dio el pastor y sobre el padre. Entonces, eso me acuerdo. Sí, ese fue el enfoque, mirar la historia o la parábola del hijo pródigo desde otra perspectiva, no solamente desde que el hijo vuelve donde el padre, sino donde el padre lo recibe y lo trata como si no hubiese pasado nada. Entonces, eso es lo que más retumba. Eso fue básicamente lo que hablamos en el primer capítulo, acerca de qué era la gracia y cómo veíamos la gracia a través del Padre. En el segundo capítulo tocamos un tema muy importante. Y si no lo viste, yo te recomiendo que puedas ir a YouTube y en nuestro canal de YouTube, ahí puedas escuchar eso, porque hablamos les mostré la gracia desde un punto diferente. Y era ver la gracia no como una doctrina o como una idea, sino ver la gracia como una persona. Y esa persona tenía un nombre y es el nombre de Jesús. Entonces les decía que la gracia no era solamente una idea, sino que la gracia era Jesús, y lo veíamos ahí en el Evangelio según San Juan también. Y hoy vamos a estar hablando acerca de, en el tercer capítulo de la gracia, vamos a tocar un tema que yo titulé, o que yo le coloqué por nombre, consumado es. Y también lo encontramos ahí en el Evangelio según San Juan. Así que si usted ubíquese ahí, por favor, en el Evangelio según San Juan, vamos a encontrarlo. Ya les digo que se me cerró un momentico. Listo, Evangelio según San Juan, consumado es. Fueron las últimas palabras que Juan, como lo expresa Juan en la crucifixión de Jesús, fueron las últimas palabras que Jesús dijo:
consumado es. Eso lo encontramos en Juan capítulo 19, versos 28 al 30 y quiero leerlo para todos ustedes. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa es la forma en la que Juan nos muestra o nos escribe los últimos minutos de vida de Jesús. Y hace énfasis en esas pequeñas palabritas, pero que aunque uno lo sienta consumado como algo pequeño, ¿sabes? Esas palabras cambiaron la perspectiva de nuestras vidas, cambiaron la forma en que nosotros vivíamos y cambiaron la forma en que nosotros veíamos el pecado y la forma en que el Padre nos veía a nosotros. Y ese es el tema que vamos a ir desarrollando. Hoy vamos a tocar 3 puntos. 3 puntos. 3 puntos acerca de la gracia con el título consumado es. Y en los 3 puntos vamos a verlo desde el principio hasta regresar a este pasaje. Así que tengan presente ahí cada uno en sus corazones, cada uno en su memoria, este pasaje que acabamos de leer, donde Jesús dice, consumado es. Ahora, hemos hablado de la gracia, de que la gracia es Jesús. Ahora, quiero entrar a este tema porque una de las cosas que uno puede notar o que uno logra ver en muchas personas es que a veces le dan mucha más importancia al pecado que al mismo Jesús. Entonces, a veces cometemos ese error en donde estamos pendientes o tan pendientes del pecado, incluso a veces más que Jesús, y estamos tan concentrados en si fallamos, en si no fallamos, en si pecamos o en si no pecamos, que a veces pareciera que eso fuera más importante para nosotros que el mismo Jesús y lo que Jesús logró en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso quiero llegar a este punto, aprovechando que hemos trabajado la serie de gracia. Y es que quiero decir, ¿sabes? El pecado no es tan importante como parece. El pecado no es tan importante como parece. Es más, el pecado se forma, o digamos que lo forman, o tiene 3 factores, más bien, llamémoslo así. Tiene 3 factores: la culpa, el poder y el efecto. Son las 3 cosas que tiene el pecado: culpa, poder y efecto. Entonces, ¿la culpa qué es? La culpa es mi estado o mi reacción cuando violo la ley, cuando cometo un pecado. Es como empiezo yo a sentirme. Y quiero ponerles un ejemplo para que logremos entender mucho mejor lo que quiero llegar. Es como cuando tú vas en tu vehículo, en tu carro, en tu moto, qué sé yo. Bueno, hablemos de un carro. Como cuando tú vas en tu carro y te parqueas en un lugar prohibido. Está la señal ahí, prohibido parquear, pero tú necesitas parquear ahí porque tú vas para ahí cerquita. ¿Sabes? La culpa es el momento cuando tú parqueas ese carro ahí y tú dices, hey, ¿qué pasa si lo parqueo? ¿Y si me ponen un parte? ¿Y si viene el tránsito? ¿Y si se me llevan el vehículo? Es donde empiezas tú a pensar o a ver lo que está, el efecto que empieza a ocasionar en nuestro interior, en nuestra vida. Eso como culpa. Como poder, entonces el poder es, vamos con el mismo ejemplo para que sigamos ahí. Cuando parqueas el carro, te fuiste, de pronto sentiste culpa, regresaste, volviste al día siguiente y dijiste, pues si lo hice ayer, pues hoy lo puedo hacer y no va a pasar nada tampoco.
y empiezas a hacerlo insistentemente. Ojo con esto, porque eso es el poder que tiene el pecado, o cuando el pecado empieza a tomar poder sobre tu vida. Y es cuando empezamos a hacerlo y a repetirlo una y otra vez. O lo que llamamos tentación, porque hay algo dentro de nosotros que nos lleva a querer hacerlo, a querer cometer ese pecado o ese error una y otra vez. Ese es el poder que llega a tener el pecado sobre nosotros. Y como tercero, les decía que el pecado tiene otra cosa que se llama el efecto. ¿El efecto qué es? El efecto es cuando parqueas el carro, sabes que el lugar está prohibido, y el efecto puede ser directo o puede ser indirecto en el caso del pecado, como en el caso de parquear un carro en un lugar prohibido. Por ejemplo, parqueaste tu carro ahí en el lugar prohibido. El efecto directo puede ser que venga el policía, se te lleve el carro y te coloque una multa. Pero puede haber un efecto indirecto que incluso a veces ni siquiera tú te enteras de que sucedió. Por ejemplo, en el caso del carro, parqueaste tu carro. Por parquear el carro en el lugar prohibido, se armó un trancón porque venía un camión grande y no cabía por la misma vía donde tú tenías parqueado el carro. Y detrás del camión venía una ambulancia. Y entonces la ambulancia la habían solicitado a unos cuantos kilómetros de donde tú parqueaste. Y por estar tu carro ahí parqueado, la persona que necesitaba la ambulancia llegó a fallecer porque la ambulancia nunca pudo llegar hasta el lugar donde se encontraba. De pronto tú no te enteraste, pero lo que tú cometiste o incumplir esa ley terminó afectando la vida de otras personas. ¿Sabes? A veces así sucede y ese es el efecto a veces que ocasiona el pecado. A veces es directo en nuestras vidas, pero a veces es indirecto y afecta a nuestra familia, afecta a nuestros amigos, afecta a la gente que está a mi alrededor, incluso la gente que me observa y que yo no sé que me observa. ¿A qué voy con eso? De que, ¿sabes? A veces hacemos cosas o cometemos errores que no, de pronto no veo que me afecten a mí, pero hay gente que me está mirando y que me está viendo como un ejemplo y que termina siendo afectada porque vio que de pronto yo me equivoqué o yo fallé y cambió su perspectiva. Y de pronto si tenía en algún momento el deseo de llegar a Jesús, ya después va a tener la excusa para decir, no, pues si este man que sigue a Jesús, mira lo que terminó haciendo, yo prefiero no hacerlo. Y son efectos, como llamaríamos, o como algunas lo vi en una película, efectos colaterales que ocasiona el pecado en nuestras vidas. No sé si alguno de ustedes quiera compartirnos algo acerca de este primer punto de lo que son culpa, efecto y el poder que el pecado ejerce en nosotros. Vamos, Wilson. Bueno, ahorita cuando usted hablaba, cuando decía una de las últimas cosas que dijo Jesús en la cruz, consumado es, todo está dicho, que significa eso. Yo creo que eso nos lleva a pensar de que si yo digo todo está listo es porque ya antes venía un plan, porque ya de antes se había hablado y pues así lo sabemos. En el momento en que Jesús dice consumado es, ya el plan de Dios, lo que Él tenía planificado para nosotros, de esa salvación por gracia, de esa salvación que no podemos conseguir nosotros por nuestros propios medios, había llegado el momento en que iba a iniciar ese tiempo de la gracia. Entonces, creo que eso es importante. Cuando dice consumado es, quiere decir que algo venía ya de antes, ya algo se venía planificando y en ese momento es donde ya ese algo ya empieza a actuar, ya se cumplió la obra. Y algo también que decía el pastor importante era cuando él decía que qué tan importante es el pecado. Yo creería, bueno, es mi opinión, que no es tanto darle uno esa importancia al pecado, sino más bien cómo hacemos nosotros o cómo afrontamos el pecado, cómo afrontamos nosotros esa tentación. Yo creo que es no darle tanto color a la tentación, tanto color a la maldad, porque la maldad siempre va a estar ahí. El tema es de qué manera nosotros
actuamos frente a esa maldad, de qué manera nosotros actuamos frente a esas tentaciones, de qué manera nosotros afrontamos cada una de las situaciones que están en la vida y pues sabemos que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero sí hay cosas del mundo que tarde o temprano van a tratar de afectarnos. Entonces no es qué tan importante es el pecado, sino qué tan importante o más importante es cómo nosotros afrontamos esas situaciones. Mira que ahí Wilson se nos estaba adelantando en uno de los puntos que viene más adelante cuando hablaba de consumado es. Por eso les decía, ténganlo ahí presente porque vamos a llegar a tocar bien ese punto. Pero bien, Wilson, muchas gracias por lo que dices, porque tienes razón. Y una de las cosas que de la forma o de cómo vemos el pecado o cuando pregunto de qué tan importante es el pecado, por eso les decía, depende del punto de vista de donde lo estemos mirando. Hay cosas súper importantes en medio de ese tema sobre pecado versus gracia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando el color principal no es el pecado, sino la persona de la gracia, ¿cierto? Nuestro enfoque va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque la mayor prioridad va a ser Jesús. Entonces, ese Jesús que consumió todo, ahora me va a llevar a vencer el mundo, ¿sí? A vencer cada circunstancia a la que yo me enfrento. Cuando el pastor hablaba un poco sobre cada una de las reacciones o resultado que puede tener el pecado, ¿cierto? Como la culpa, el poder y por último esos efectos que puede tener para mi vida y también a todo mi entorno. Todo este tiempo que él estaba hablando del pecado, cuando nos enfrancamos en el pecado, seguimos cometiéndolo uno y otra vez, seguimos sintiéndonos culpables uno y otra vez, seguimos siendo aquellas personas que nos dejamos dominar por él. Mientras que cuando el color y el enfoque principal es la persona de la gracia, ya esa razón de pecado es abolida. Ya yo tengo por claro que el consumido es a través de Jesucristo. Consumado. Consumado, sí. De hecho también están como un paso adelante ustedes de todo lo que estamos hablando. Y eso está bien. Pero es más, ¿sabes? Cuando una de las cosas que he logrado notar referente al pecado y que quiero contarles es la forma en que las personas se acercan al pecado. Porque, ¿sabes? Las personas terminan acercándose al pecado al revés. ¿A qué voy con que se acercan al revés? Según los 3 punticos que les decía, ¿por qué se acercan al revés? ¿Sabes? Porque una de las cosas que piensa una persona es en el efecto que va a ocasionar el pecado en mí o en las personas que me rodean. Y en ocasiones eso termina ocasionando que yo me acerque al pecado. ¿Por qué? Porque a veces a simple vista los efectos que puede llegar a tener el irrumpir una ley o el pecar, pues a simple vista uno puede llegar a decir, bueno, no es tan malo como parece. Y entonces eso nos lleva a acercarnos y a consumirlo. Entonces, es una de las cosas que hay que tener en cuenta y que no quería dejar pasar, porque como sabemos que el efecto tiene culpa, poder y efecto, el pecado tiene culpa, poder y efecto, entonces, cuando piensas en el efecto, y si crees a tu consideración que de pronto el efecto no es tan malo como parece, te va a llevar a que el poder que el pecado tiene ejerza un dominio sobre tu vida. Y eso va a llevar a que la culpa entre a tu vida. Entonces es una de las cosas que hay que tener en cuenta siempre. Cuando la tentación llega a tu vida, no pienses en el efecto nomás, sino que piensa que el pecado tiene también una culpa y tiene un poder que pueden llegar a ejercer dominio sobre tu vida. Pero para eso está el tema del que hemos venido tratando, que es la gracia, y al que quiero que empecemos ya a entrar. Por eso
¿Querías decirnos algo? Sí. Cuéntanos. Que no podemos ignorar tampoco el hecho de que el resultado completo de esas tres acciones es muerte, ¿no? Y entonces es algo muy importante porque a veces mi esposo ahorita estaba hablando de que nos enfrascamos solamente en el efecto que puede ocasionar superficialmente o en las demás personas, pero hay algo bastante importante que lo dice la Biblia, que la causa del pecado es muerte. ¿Y por qué? Porque unidas las tres te llevan a tener muerte más no vida y a interrumpir la relación correcta con Dios. Bueno, antes de que el pastor pase al siguiente punto, ya a lo que es la gracia, de lo que vienen hablando, hay algo curioso que leí y está en Juan 8:29, dice, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Ahí está hablando Jesús y un pensamiento que por aquí escribí dice que muchas veces solo queremos que Dios esté obrando a nuestro favor, que siempre esté en cada uno de los momentos difíciles que afrontamos en nuestra vida y a veces hasta le culpamos de las cosas malas que nos suceden. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Acaso pensamos que cada una de nuestras decisiones tiene una consecuencia? Dios siempre va a estar con nosotros, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Y aunque Él no quiere que suframos, la verdad es que Él es justo y debemos saber que muchas de las cosas malas que nos suceden son por nuestra propia decisión. Jesús dijo que el Padre siempre estaba con él, que nunca lo abandonaba, pero recalcó que siempre él hacía lo que le agrada a Dios. Y ese es el secreto de todo, hacer la voluntad siempre de Dios, y eso también tiene obviamente una consecuencia, y es que su favor siempre va a ser sin límite. Entonces, con el ejemplo que el pastor estaba dando ahorita de la ambulancia, de que de pronto yo tomé mi decisión, pero no pensé en lo que venía atrás, o sea, todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. Y Dios es grande y Dios tiene su gracia, la derrama diariamente sobre nosotros, pero Él también es justo, entonces siempre va a estar, aunque Él nos ama, siempre va a estar ahí esa consecuencia de nuestras acciones. Mira, a mí me encanta cuando el Espíritu Santo empieza a tomar control y a dirigir este tipo de charlas porque yo creo que no pude dar una mejor introducción para lo que quiero tocar ahorita que lo que ese pensamiento, eso que Wilson nos compartía y nos leía ahí desde su teléfono. Porque quiero entrar a uno de los pasajes que le dije que vamos a leer, que es en Génesis 3, del 8 al 13. No lo quiero leer porque nos vamos a tardar mucho tiempo, pero quiero contar rápidamente. Recuerdan que en Génesis 3 es donde la serpiente empieza a tener una conversación con Eva. Eva termina, bueno, lo que sabemos, Eva y Adán terminan consumiendo del fruto que Dios les había dicho. O sea, terminan rompiendo la norma que Dios les había colocado. O el mandamiento que Dios les había dejado mientras estaban en el Edén. Y eso ocasionó algo interesante. Y es que el hombre se escondiera de la presencia de Dios. Cuando Dios llega, y dice la Biblia que Dios se paseaba por el Edén y empezó a llamar a Adán en donde estaba. Y dice la Escritura que él se escondió. ¿Sabes? Y digo que lo que nos contaba es la mejor introducción porque ahí vemos reflejado eso, ¿sabes? Y una de las cosas que no tenemos a veces en cuenta es que ese pecado que empezó con Adán, miren cómo ha llevado hasta ahorita a lo que vemos a nuestro alrededor. Cómo ha llevado o cómo ha ocasionado tal efecto en el mundo de llevarnos a tal maldad como hasta hoy vemos. Y ese fue el inicio del pecado. Así comenzó todo ahí en el Edén. Y eso ocasionó algo y fue esa división o esa separación entre que el pecado trajo entre Dios y el hombre. Se acabó la intimidad, la forma en cómo se comunicaba Adán con Dios y la forma en que fácilmente se paseaba Dios por aquel lugar. Y entró el pecado al mundo. Y digamos que más adelante, para lograr solucionar un poco esto, entonces cuando en la época de Moisés, en el libro de Levíticos, Dios le da a Moisés unas leyes, y entre esas leyes estaba la ley del sacrificio de expiación, que era un sacrificio
para el pecado. Eso sí quiero leer un pedacito de eso. Dice Levíticos 4 del 1 al 7, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hiero en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no se ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿A qué voy con esto? Adán peca. La relación que venía entre el hombre y Dios cambia. Cuando Moisés, entre las leyes, empieza a ver, para Dios comunicarse con su pueblo, con el pueblo de Israel, entonces colocan lo que era un intermediario, que empezaron a hacer en su momento Moisés y luego empezaron a hacer los sacerdotes, en donde había un velo y ellos tenían que ir, solamente le era permitido entrar a aquel lugar al sacerdote. Pero ellos tenían que hacer ciertos sacrificios en donde mataban cierto tipo de animales dependiendo la culpa, dependiendo lo que ellos habían hecho. Entonces, ahorita eso es una locura. Uno ponerse a sacrificar un animal, viene y te echan la policía de ambiente y todo, y todo el lío, incluso los ambientalistas, todo el tema. Eso ahorita sería una locura hacerlo, pero en ese momento era la forma en que se llevaban las cosas para poder el hombre volver a acercarse a Dios, para poder tener nuevamente esas conversaciones con Dios y que Dios pudiera hablar a su pueblo y que el pueblo pudiera, digamos que menguar de cierta forma o sentirse un poco libre de la culpa que el pecado ocasionaba en sus vidas. Y entonces era sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. Y eso nos va dando paso porque eso fue como una preparación para lo que había de venir, para poder llegar a esa palabra consumado es. Como que hasta hoy hubieron sacrificios, aquí se cumplió todo. Y es el punto al que quería llegar en esta mañana. Y yo le llamé a ese punto problema resuelto. Problema resuelto. Y fue ese único sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Fue suficiente con hacerlo una sola vez, en donde ya se acaban los sacrificios de animales, en donde con ese sacrificio de ese cordero, una vez y para siempre terminaríamos con el problema que venía, que ocasionamos como hombres desde el principio a través de Adán. Y fue dejar introducir el pecado a esta tierra. Y con ese sacrificio que en la semana anterior le dábamos por nombre gracia, que es Jesús, es ese sacrificio el que permite que el velo ante el que había que rociar sangre con el dedo durante 7 veces se rompiera, se cortara. Y Juan, la forma en que lo expresa ahí en 19, diciendo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. O sea, todo
se ha cumplido, todo está listo. Este es el último sacrificio. Y a partir de ahí, lo que se había perdido en aquel huerto del Edén vuelva a tomar sentido para nosotros. Y esa forma en como Adán iba directamente al Padre y hablaba con el Padre, vuelve a nuestras vidas hoy en día. Y entonces la forma en que el Padre veía a Adán antes de, empieza otra vez a tomar forma en nosotros. Y empieza Dios a poder volver a pasearse por el huerto, a pasearse por nuestros hogares, a pasearse libremente por nuestras casas y a poder llegar a entablar conversaciones directas con nosotros a través de un único sacrificio. El sacrificio de Jesús. En el momento en que todo se cumplió, en que todo fue consumado, en que todo quedó listo, en que todo quedó preparado. Ahora que mi esposo estaba comentando un poco sobre el propósito de Dios, y Wilson también lo comentó cuando se dijeron esas palabras, consumado es un plan, ¿cierto? Un plan que viene desde antes de parte de Dios. Pero ¿para qué ese plan? ¿Para qué ese plan? Para que fuera revelado a nuestras vidas la gracia, para que fuera revelada a nuestra vida Jesucristo. Ahora, ¿dónde debe estar el enfoque de una persona que ha nacido de nuevo y que se le ha dado el nombre de cristiano? ¿Dónde debe estar el enfoque? En esa relación, ya no con el pecado, sino ahora con Jesús. Ya no con ese estado de muerte, sino ahora con el estado de vida. Que esas palabras, consumado es, puedan penetrar todo dentro de nuestro ser y nos lleven realmente a olvidar esa esencia pecaminosa que nació, pero que al mismo tiempo ya murió. Tú no vives ya en el tiempo del Antiguo Testamento, ahora tú vives en el tiempo de una revelación dada por Dios, que se llama como Jesús y que también lo llamamos como gracia. La gracia no es un término, no es una palabra bonita, no es solamente un favor de Dios. La gracia es el mismo Cristo y es una revelación para nosotros. Si adoptamos esto, olvidamos el pecado y ahora nuestras vidas viven conforme a ese pensamiento que daba Wilson. Me encantaba el pensamiento, yo hago lo que al Padre le agrada. ¿Y sabe por qué? Porque se olvidó el pecado y ahora se reveló la gracia, que era el mismo Jesús. Ojo con eso, dice, nadie conocerá al Padre si no es por el Hijo, y el que ve al Hijo ve al Padre. Y cuando tenemos claro ese término de la gracia como Jesús y tenemos claro que ya Él venció el pecado, nuestras vidas no nos llevan a ser la misma esencia pecaminosa. Ahora soy nuevo, ahora sí realmente tengo un nacimiento como el que el Señor Jesucristo le revelaba a Nicodemo. Y eso es lo que hoy quiero decirles de parte mía. Yo creo que ese consumado es, marcó a Jesús como el actor principal de la gracia. No, Jesús y toda la humanidad, yo diría. Pero el actor principal de la gracia, de ahí en adelante Jesús. Ya Dios nos ve a través del Hijo. Ya Jesús, yo no sé si la comparación está bien hecha, pero ya Jesús sería como un colador, donde nosotros realmente llegamos a ese colador y a Dios llega lo que Dios puede ver por medio, o sea, lo que Dios ve de nosotros a través de Jesús. Jesús nos está justificando y ese realmente es la importancia de la gracia, que por nuestros propios medios, pues, si Dios nos calificara, si Dios nos juzgara por lo que nosotros somos, por lo que nosotros hacemos, si quitamos a Jesús de ahí, yo creo que ninguno de nosotros estaría aquí. Yo creo que la gracia no existiría si no hubiese ese plan, si ese plan no se hubiese hecho desde el principio, si Dios no fuera tan bueno y Él no hubiese decidido poner en acción ese plan de mandar a su Hijo y de justificarnos a través de Él, yo creo que el mundo ya se hubiese acabado hace rato realmente. Ese es el significado para mí de esa palabra consumado es, precisamente, de hecho eso hace parte de la conclusión que tengo aquí escrita, por eso les digo que me encanta cuando el Espíritu empieza a colocarnos a todos ahí en un mismo sentir, a hablar en un mismo idioma, porque
ahorita les voy a leer y vas a ver que es muy similar la conclusión a lo que acabas de decir, porque es precisamente eso. Jesús, por eso antes de este tema hablamos de que la gracia era una persona, era la persona de Jesús. Y por eso ahorita cuando vuelvo en este tema hablamos del consumado, es precisamente eso, de que Jesús yo no lo había visto de esa forma, pero sí es como ese colador que dice Wilson, es a través de lo que Dios nos está viendo a nosotros, porque aunque todavía hay cosas por mejorar, y como decíamos la semana anterior, que cuando vemos la gracia como la persona de Jesús, es cuando nos damos cuenta de que la gracia no es una simple idea, sino que es una persona, y empezamos a entablar una relación, y esa relación nos lleva a ser mejores cada día, no nos quita el pensamiento de que la gracia es la licencia para pecar, y nos pone un pensamiento diferente de que la gracia es la persona de Jesús que nos ayuda a no pecar. Y cuando Jesús dice consumado es eso, está listo, muchachos. Es como si nos dijera, hey gente, está listo. Arranquen con esto, porque a partir de ahora, a través de mí, el Padre los va a ver diferente, y a través de mí, ustedes van a tener el poder para vencer el poder del pecado. Es decir, lo que los lleva a pecar cada día va a estar vencido a través de mí. Fue consumado, ya está listo, empiecen a utilizarlo. Y eso es la gracia. Eso es la gracia. No es simplemente la licencia para pecar. La gracia es lo que nos ayuda a no pecar. Luisa, quiero que nos cuentes si tenemos comentarios, qué nos está diciendo la gente en redes sociales. Bueno, ya hace un rato en el primer punto nos había dicho Nadis que ella pensaba, la señora Nadis, que ella pensaba que el pecado la afecta primeramente a ella, simplemente porque descuida la relación e intimidad que tiene con Dios, pero que es bueno que Dios le dé la oportunidad de reflexionar y regresar a Él como ese hijo pródigo. Roca Firme nos está diciendo la gracia es la salvación, y esa salvación se llama Jesucristo, lo que estábamos hablando en el domingo pasado y todos estos días. Francia Elena nos está diciendo que la gracia trae bendiciones y el pecado trae consecuencias. Imitemos a Jesús. Nuevamente la señora Nadis nos dice que me hace pensar lo que se dice. No puede evitar que vuele un pájaro sobre mi cabeza, pero que sí haga un nido sobre ella, llevando a la palabra de Dios. No puedo permitir que el pecado ejerza dominio sobre mí, sino que el poder de Dios domine mi vida. Nuevamente Roca Firme nos está diciendo, todo pecado fue consumado en la cruz por la gracia, y llegó a relucir la salvación para la humanidad. Ok, esas son las reacciones y lo que nos va contando las personas ahí que están ahí con nosotros y nos escuchan a través de las redes sociales. Y para ir ya cerrando con el tema en la mañana de hoy, quiero leerles la conclusión, lo que les decía. Y yo escribí acá, Dios no solo está dispuesto a perdonar a los pecadores, sino que le apasiona hacerlo. Incluso antes de que los siguiéramos, cuando pecábamos y ni siquiera pensábamos en Él, ya nos amaba. Es más, antes de nacer ya nos amaba. Y eso se llama gracia. Y por ese amor que ha tenido siempre por nosotros dejó venir la gracia que hoy disfrutamos y que se llama Jesús. Y lo que antes nos separaba de Él, que era el pecado, pasó a otro plano. Dejó de ser importante porque ahora lo verdaderamente importante es Jesús en nosotros. Es la gracia en nuestras vidas que nos unen a Él y que cuando nos miran puede ver algo diferente en nosotros. Entonces te decía que se parecía mucho porque aunque tú le llamaste colador, yo lo escribía como que ya puede Dios vernos de una forma diferente, vernos como en un principio de pronto veía a Adán y a Eva y se paseaba por ese Edén disfrutando o viendo lo que Adán y Eva hacían
en su día a día y podía entablar esas conversaciones. ¿Sabes? Ahora funciona igual. Dios se vive paseando por tu vida, Dios vive paseando por tu hogar, Dios vive paseando por tu casa, por tu comunidad, esperando ese momento para hablar contigo. Así que hoy, de las cosas que quiero decirte es: aprovecha la gracia de Dios para volver a entablar esas conversaciones con tu Padre. ¿Sabes? No hagas lo que leímos en Génesis, en donde el hombre se escondía en el momento en que Dios le hablaba. No, ¿sabes? Es momento de aprovechar, de disfrutar, que Dios vuelve, que el Espíritu Santo vuelve a pasear por la tierra, por nuestro hogar, por nuestras vidas, y no escondernos, sino salir a entablarle conversación, a entrar en una relación de padres y de hijos con nuestro amado Padre Celestial. Y con eso cierro yo este tema en la mañana de hoy. Hay un tema que estamos desarrollando en el transcurso de esta cuarentena, porque esto es una primicia. Vamos a estar preparando y dándole formación a nuestra iglesia. Y en uno de esos temas, quiero concluir mi parte con eso, en uno de estos temas vamos a hablar sobre relación. Y la relación la estamos acoplando a ese hermoso pasaje donde iniciábamos ahorita, donde decía que Dios se paseaba al empezar el día. Y me encantaba esto porque esa es la relación que obtuvimos nosotros en el momento que aceptamos a Jesús, a la gracia en nuestras vidas. Él empezó a pasearse al iniciar el día. Y desde entonces Él día y noche está todo el tiempo alrededor de nosotros, buscando la forma en qué espacio de tu tiempo tú le vas a dar esa oportunidad para que Él hable y para tú hablar con Él. Por eso es importante el tema de la gracia. No es para que te llenes de conocimiento, es para que esto te incentive a tener la relación correcta con Dios. Él es el Padre, Él es el que busca a sus hijos en el huerto y en cada uno de nuestros hogares. Bueno, yo para concluir mi intervención, mi aporte, yo quiero corregir algo. Ahorita dije que yo no sabía si realmente la comparación estaba buena de que Jesús es un colador. Yo corrijo eso. Ya no. Ya estoy seguro que ya estoy seguro que Jesús es un colador. Segurísimo. Sí, porque realmente cuando pasa algo por el colador, en el colador quedan los grumos, queda aquello que termina siendo el desecho, como cuando uno hace un jugo. Queda ahí todo lo que no nos sirve a nosotros y solamente pasa lo que es la esencia, lo que más rico es realmente. Entonces, esa esencia es la que Dios mira. Dios nos mira mucho más allá de esto, mucho más allá de nuestros pecados, de nuestra carne. Dios mira lo que Él en un principio creó y con el propósito que Él lo creó. Entonces, Jesús es un colador. Bueno, mi conclusión, llegué a la conclusión de que este es un tema en el que personalmente yo tengo que aprender mucho, por ende pues no dije como muchas cosas. Porque o sea, me hace entender que ya Jesús lo hizo, por ende ya yo tengo el camino libre para intimidar con Dios y que no tengo que tener miedo al hecho de que de pronto si me habla, lo que decía el pastor, el miedo de que él sí me habla, entonces de pronto me va a regañar o de pronto me va a decir algo que yo no quiero escuchar, porque como seres humanos no nos gustan que nos digan las cosas que estamos haciendo mal. Entonces, eso es lo que me queda hoy, me queda el hecho de que no hay que tener miedo, de que siempre Él va a querer lo mejor para nosotros, porque Él tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros que fuimos escogidos desde que estábamos en el vientre de nuestra mamita. Entonces, eso me queda, esa es mi conclusión. Ok, vamos a pasar ahora a ver los niños qué hicieron, qué les dijo el Señor, qué le dijo Dios a Jacob, qué le dijo Dios a Bárbara, qué le dijo Dios a tus hijos mediante esta conversación, y que en nuestro caso lo van a expresar y lo van a mostrar a través de
de un dibujo, a través de una imagen que ellos realizaron. Así que aquí tenemos a Jacob primero. Jacob nos va a mostrar qué fue lo que Dios le dijo que hiciera. Este es Jesús murió, pero este es un mapa que él lo dirigía. Primero él salió a la cruz y él cuando hizo, este es el mapa perfecto para buscar el tesoro, y el tercero es agradecer. Agradecer, muy bien. Ahora vamos con Bárbara. A ver. Vamos, Barbie. Yo escribí Jesús, hice un planeta, hice que Dios es un superhéroe. Cuando él murió en la cruz, derramó sangre y nace más. Y este es un árbol, esta es la casa de Dios, estos son niños, este es Satanás, que le está diciendo que se golpeen con la piedra, y Dios le dice que no, porque esta es la luz. Y este es Dios sanando a Jacob. Y ya. Muy bien, ahí tenemos nuestros chiquitos que expresaron en su forma de dibujar que la gracia es Jesús. Ahí vimos que nuestros niños también dibujaron en diferentes dibujos, hicieron la presencia de Jesús allí en la cruz y el sacrificio de Él que nos llevó a nosotros tener la relación correcta. Me impactaba algo importante que quiero resaltar, y es a ese Jesús direccionando un mapa. Él direccionaba ese mapa, y ese es Jesús en nuestra vida, el que direcciona nuestro camino hacia el Padre. Y también a mí también me gustaba la parte en donde Barbie pintaba a Jesús en la cruz, porque fue ahí en esa cruz en donde Él llevó nuestros pecados, fue ahí en esa cruz en donde Él llevó las enfermedades, fue ahí donde esa cruz en donde Él pronunció esas palabras: consumado es. Así que consumado ha sido también este programa. Hemos terminado en la mañana de hoy. Les bendecimos desde nuestro hogar y no queremos irnos sin antes pedirle allí que cierren sus ojos y podamos hacer una oración en conjunta, porque creemos que no hay distancias para Dios. Sabemos que tenemos un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, y que nos escucha y que nos ve sin importar el lugar en donde nos encontramos. Así que, ¿por qué no te unes a esa oración allí en donde te encuentras con nosotros? Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque a través de Jesús fue consumado, fue finalizado, fue terminado ese proceso con el que se venía intentando ocultar con sacrificios, oh Dios, las culpas, los pecados, Señor. Y con un único sacrificio hecho por Jesús, por tu Hijo, hoy tenemos libre acceso a ti, oh Dios, libre acceso a tu presencia. Volvemos a retomar las cosas como las planeaste en el principio, como sucedieron en el huerto, Señor, porque Jesús es esa gracia que nos lleva, que nos motiva a cada día ser mejores, a cada día parecernos más a Él, a cada día vivir más cerca y conforme a tu voluntad, oh Dios. Así que te doy gracias, oh Dios, y bendigo cada familia, oh Dios, bendigo cada persona que nos vio a través de sus dispositivos móviles, a través de sus pantallas en los televisores, a través de los computadores, Señor. Declaramos, oh Dios, que tu gracia abraza sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo declaramos y lanzamos también una palabra, oh Dios, de sanidad sobre las vidas, sobre la tierra, sobre la nación, Señor, sobre todas esas personas que han sido afectadas, oh Dios, por el coronavirus que ha estado atacando una y otra persona, oh Dios. Hoy creemos que tú, Jesús, ahí en la cruz cargaste con las enfermedades y que
esa enfermedad desde antes, oh Dios, ya tú la habías vencido, papá. Así que declaramos victoria en la vida de aquellas personas que están siendo afectadas por ello en nuestra nación y en todo el planeta. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo te lo pido y te doy muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Saben, disfruten de la gracia, disfruten de la persona de Jesús en sus vidas. Amén y amén. ¿Alguien quiere despedirse?